Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. En varias civilizaciones antiguas, incluyendo Babilonia, que florecían en la región del Mediterráneo y el cercano Oriente. El término, ramera de Babilonia, se asocia comúnmente con referencias bíblicas, específicamente en el libro del Apocalipsis de San Juan en la Biblia. Se utiliza simbólicamente para representar la corrupción, idolatría y opresión asociadas con Babilonia y su sistema de gobierno. La descripción de la ramera de Babilonia en el Apocalipsis es una alegoría para representar a un poder político o entidad que oprime y corrompe a la humanidad. En la antigüedad, varios centros poderosos y culturales desempeñaron roles significativos en el desarrollo de la civilización y el conocimiento. Fenicia fue una antigua civilización que se desarrolló en la costa del Levante, en la región que hoy en día abarca partes de Siria, Líbano e Israel. Los fenicios eran conocidos por su habilidad en la navegación y el comercio, y establecieron una red comercial que se extendía por todo el Mediterráneo. También inventaron un sistema de escritura, conocido como el alfabeto fenicio, que influyó en la escritura de muchas lenguas antiguas, incluyendo el griego. Sus ciudades más importantes incluían Tiro, Sidón y Biblas. Delfos fue una ciudad en la antigua Grecia conocida por ser el sitio del famoso oráculo de Delfos, un lugar sagrado dedicado al dios Apolo. El oráculo de Delfos era considerado como uno de los centros más importantes de predicción y consejo en la antigua Grecia. Las personas acudían al oráculo en busca de respuestas a preguntas importantes sobre asuntos personales y estatales. Delfos también fue un centro cultural donde se reunían filósofos y pensadores prominentes. Licurgo fue un legendario legislador espartano que se cree que vivió en el siglo IX AC. Se le atribuyen muchas reformas en la sociedad espartana que dieron forma a la estructura política y social de la ciudad-estado. Aunque su historicidad es objeto de debate, se le acredita con la creación de las leyes espartanas y la organización del sistema educativo y militar de Esparta. Aristóteles fue uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia y estudió en la Academia de Platón en Atenas. Más tarde, fundó su propia escuela, el Liceo, en la ciudad de Atenas. Sus contribuciones abarcaron una amplia gama de campos, incluyendo la filosofía, la ética, la política, la biología y la lógica. Aristóteles tenía una visión particular sobre la naturaleza humana y la política. Argumentaba que en una sociedad, era natural que algunos individuos tuvieran autoridad sobre otros. Creía en una jerarquía social en la que los gobernantes, a quienes consideraba virtuosos y sabios, tenían la responsabilidad de guiar y gobernar a aquellos que eran menos virtuosos. Esta idea de sujeción a una autoridad gobernante se refleja en su concepto de monarquía, que consideraba una forma legítima de gobierno. Aristóteles enfatizaba la importancia de la observación y la clasificación de los hechos para llegar al conocimiento. Su enfoque se centraba en la lógica y la racionalidad, y creía que las verdades científicas se basaban en la observación de la realidad y la formulación de principios generales a partir de esa observación. Los jázaros fueron un pueblo de origen túrquico que surgió en la región de las estepas de Ureicha, cerca del mar Caspio, en lo que hoy se conoce como Ucrania, Rusia y Kazajistán. Los jázaros se convirtieron en un grupo étnico diverso, con influencias culturales de diferentes partes de Ureicha. Uno de los aspectos más notables de la historia de los jázaros fue su conversión al judaísmo en algún momento entre los siglos 8 y 9. Esta conversión al judaísmo es un tema de debate entre los historiadores, pero se cree que los líderes jázaros tomaron esta decisión por razones políticas y comerciales. Al adoptar el judaísmo, los jázaros pudieron mantener relaciones comerciales y diplomáticas con las potencias judías de la época, como el Imperio Bizantino y los califatos islámicos. El territorio de los jázaros se extendía desde las estepas rusas hasta la costa del Mar Negro, y su poderío se mantuvo durante varios siglos. Fueron conocidos por su habilidad en la guerra y su capacidad para resistir a las invasiones de los pueblos vecinos, como los varegos, los bizantinos y los jázaros occidentales. A medida que avanzaba la Edad Media, el poder de los jázaros comenzó a declinar. Fueron invadidos por los rus de Kiev en el siglo X y posteriormente fueron asimilados por otros pueblos y estados en expansión, como los mongoles y los rusos. Para el siglo XIII, la identidad házara como grupo étnico independiente había desaparecido en gran medida. Los estudios genéticos han arrojado luz sobre la ascendencia de los judíos y han proporcionado evidencia de que su herencia genética se origina en el cercano Oriente,
específicamente en la región del creciente fértil. Estos estudios han utilizado diversas técnicas, incluido el análisis del ADN mitocondrial y del ADN del cromosoma, para rastrear los linajes genéticos de las poblaciones judías. Los estudios genéticos también han identificado cierta variabilidad genética dentro de las poblaciones judías debido a la migración y la mezcla con otras poblaciones a lo largo de la historia. Richards resumió sus resultados: ningún ADN mitocondrial proviene del Cáucaso Norte, ubicado a lo largo de la frontera entre Europa y Asia, entre los mares Negro y Caspio. Todos nuestros estudios disponibles actualmente, incluido el mío, deberían desacreditar completamente uno de los más cuestionables. La hipótesis, pero aún tenaz, es que la mayoría de los judíos pueden rastrear sus raíces en el misterioso reino de Casaria, que floreció durante el siglo IX en la región del Imperio Bizantino y el Imperio Persa. La historia de Casaria es fascinante e intrigante. En el siglo V, el Imperio Házaro se convirtió en una de las naciones más grandes del mundo en términos de extensión territorial. Su territorio abarcaba una vasta área que se extendía desde el oeste de Hungría hasta el este del mar Caspio, y desde el río Volga en el norte hasta las montañas del Cáucaso en el sur. Esta área era verdaderamente impresionante en tamaño. Además de su extenso territorio, el Imperio Házaro era conocido por su población diversa, que incluía eslavos paganos, entre otros grupos. Estos eslavos paganos eran conocidos por su ferocidad y crueldad hacia sus enemigos, lo que a menudo generaba conflicto y tensiones en la región. El Imperio Házaro tenía una ubicación estratégica clave en la ruta de la seda, lo que lo convertía en un importante centro de comercio e interacción cultural entre Europa y Asia. Los házaros eran conocidos por mantener un ejército formidable y numeroso, compuesto por cientos de miles de guerreros. Este ejército tenía la responsabilidad de proteger y controlar vastos territorios que se extendían desde los montes Urales hasta las estepas ucranianas, y desde el Cáucaso hasta el mar de Aral. Una característica interesante de los házaros es que, a pesar de su ubicación en Ureicha, descendían de los pueblos indoeuropeos que habitaron Europa central y oriental hace más de 7000 años. En el año 632 DC, después de la muerte de Mahoma, los ejércitos árabes emprendieron una serie de campañas militares conocidas como la Guerra Santa, con el objetivo de expandir su territorio hacia el norte. Durante esta expansión, llevaron a cabo conquistas militares, aniquilando poblaciones y destruyendo aldeas a medida que avanzaban. Su avance se detuvo en la región montañosa del Cáucaso, una zona que incluye una gran sierra y las llanuras circundantes. Esta barrera geográfica del Cáucaso impidió el avance árabe hacia el norte y marcó un punto de detención en su expansión territorial. La región montañosa del Cáucaso actuó como un obstáculo natural que protegió a las poblaciones que se encontraban al norte de esta barrera, incluidos los házaros, de las incursiones árabes. Esto tuvo un impacto significativo en la historia de la región y contribuyó a la preservación de la cultura házara. La presencia de la barrera geográfica del Cáucaso tuvo un impacto significativo en la historia de Europa y del mundo cristiano. Durante más de un siglo, los árabes se enfrentaron a los házaros en la región del Cáucaso y sufrieron varias derrotas humillantes en su intento de expandirse hacia el norte. Esta larga guerra impidió que Europa adoptara el Islam como su religión oficial y, en última instancia, influyó en el curso de la historia europea y mundial. Las victorias de los házaros en esta región montañosa del Cáucaso jugaron un papel importante en la configuración de los acontecimientos posteriores de la Edad Media y tuvieron un impacto en los desarrollos sociopolíticos que definieron las regiones de Europa, Asia y Medio Oriente. Los házaros eran conocidos por su ferocidad y habilidades militares, lo que generaba temor entre las poblaciones de la época. El cronista árabe Insed al-Maghribi proporciona una descripción de los házaros que subraya su reputación como guerreros formidables. Viven en el norte, donde la tierra es fría y húmeda, con la constelación de Arado, Osa Mayor, sobre sus cabezas. Su tez es blanca y sus ojos azules, su cabello rojizo y sus cuerpos grandes, con un aspecto salvaje y apariencia intrépida. Cuando un líder militar envía sus tropas, estas no se retiran bajo ninguna circunstancia, porque al ser derrotados, cada uno que regresara sería asesinado y descuartizado por el Bek, jefe házaro, y sus soldados, quienes cortarían al guerrero en dos y colgar al resto por el cuello, por lo que la derrota no era una opción viable y todos lucharon a muerte.
La religión de los házaros estaba arraigada en el chamanismo y tenía elementos de culto a los espíritus y idolatría. El dios principal en su panteón era Tengri. Esta religión chamánica era practicada por la mayoría de los házaros, mientras que el cristianismo ortodoxo solo fue adoptado por la élite y la realeza házara, influenciados por el Imperio bizantino y la presencia de comunidades cristianas armenias en la región. Esta diversidad religiosa y la coexistencia de diferentes creencias religiosas eran características de la sociedad házara en ese momento. El chamanismo es una forma de religión que involucra la creencia en la comunicación con los espíritus y la adoración de la naturaleza y los animales. Algunos historiadores sostienen que los házaros no tenían un origen judío y que su etnicidad está más relacionada con las culturas de las estepas euroasiáticas. La afirmación de que los descendientes de los házaros son rusos, bielorrusos, ucranianos, búlgaros, serbios, croatas, macedonios, eslovenos, checos, eslovacos, polacos y lusasianos se basa en investigaciones históricas y genealógicas que han rastreado la migración y mezcla de diferentes grupos étnicos. La relación genética específica entre los házaros y estos grupos étnicos modernos aún se debate y se investiga. La llegada de los vikingos a las costas de Casaria y otras regiones del norte de Europa en los siglos VIII al XI marcó un periodo de expansión y conquista para este pueblo escandinavo. Los vikingos eran conocidos por ser navegantes, guerreros y comerciantes intrépidos, y se aventuraron en rutas marítimas que los llevaron desde Escandinavia a lugares tan distantes como Groenlandia, Canadá y América del Norte. La influencia y presencia vikinga en Europa y más allá dejaron una huella significativa en la historia. Establecieron asentamientos en áreas como las Islas Británicas, Islandia, la costa norte de Francia y Sicilia, y su legado se refleja en la cultura, el idioma y la arqueología de estas regiones. También fueron conocidos por sus incursiones en tierras lejanas, como la exploración de Leif Erikson en América del Norte varios siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón. La llegada de los vikingos a Casaria marcó un cambio en la situación, ya que los vikingos eran conocidos por su ferocidad y falta de disposición para negociar treguas. A diferencia de los házaros, los vikingos no se detuvieron hasta que consideraron que habían aniquilado a su enemigo. Eran guerreros experimentados e incansables que a menudo preferían el botín, incluso si estaba manchado de sangre, en lugar de obtener ganancias seguras a través del comercio. Su actitud beligerante y su deseo de conquista llevaron a un conflicto violento con los házaros y, finalmente, a la caída del reino de Casaria. La debilidad de los házaros en términos militares tuvo un impacto en la disolución del Imperio bizantino. Ya no mantenían guarniciones poderosas en las fronteras orientales para defenderse de amenazas como los vikingos o incluso la posibilidad de una invasión mongola. Esto permitió que sus territorios fueran vulnerables a la invasión y el saqueo. A medida que el poder militar de los házaros disminuyó y se vieron envueltos en constantes guerras, su antiguo reino se debilitó hasta llegar a un estado de decadencia. Este debilitamiento contribuyó a la caída del Imperio bizantino y marcó el declive de los házaros como una potencia importante en la región. La debilitación de los házaros, junto con las facciones disidentes dentro de Casaria, llevó a la dispersión de los házaros en toda la región que hoy en día comprende Rusia y Europa del Este. Este evento marcó un cambio en el destino de los házaros y tuvo ramificaciones en la configuración geopolítica de la región en ese momento. La dispersión de los házaros provocó una reconfiguración de la historia y la evolución de las poblaciones en esas áreas. El fin del reino házaro no fue el resultado de una derrota decisiva en una batalla, sino que se produjo de manera gradual. Los házaros mantuvieron sus defensas preparadas hasta mediados del siglo XII. Fue entonces cuando una devastadora invasión liderada por el emperador mongol Genghis Khan, 1162 a 1227, y su ejército de 250.000 soldados selló el destino final de este pueblo guerrero. A pesar del colapso final de su reino, los házaros continuaron enviando una gran cantidad de grupos de inmigrantes en un esfuerzo por ocupar gradualmente territorios no subyugados por sus enemigos. Esto resultó en el surgimiento de nuevos asentamientos en Europa y Asia, lo que aún ofrecía esperanzas de un resurgimiento de la nueva era de los házaros. Para los verdaderos descendientes de los házaros, conocidos como los padres de los eslavos del hemisferio norte, ya era demasiado tarde para recuperar su antigua gloria. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te
te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.